¿Qué tal? Renovamos la bienvenida para todos ustedes. Profesor doctor Luis Costas, ¿cómo te va? Un placer en recibirte. Muy buenos días, gracias por la invitación una vez más y saludo a los teleaudientes. A pesar de la lluvia, tal vez están mirando un poquito nuestro programa y perciben algunas informaciones que le van a ser útiles. Siempre es un placer recibirte. Gracias, muy amable. Y el dolor de garganta definitivamente representa una de las cuestiones fundamentales de niños, jóvenes y adultos. Sí. Pero te puedo preguntar, mirá lo que te voy a preguntar, ¿no? Cuando decimos garganta, ¿qué es garganta? ¿Qué es la garganta? Y es una muy linda pregunta porque la gente en general interpreta el dolor de garganta toda molestia en el cuello y refiere al dolor de garganta a cuadros infecciosos. Pero si hablamos a hablar estrictamente de lo que es la garganta, es un segmento de la vía respiratoria que incluye parte del tubo digestivo también. Entonces, ese segmento comprendido entre la zona posterior de la nariz, la región posterior de la boca, hasta el inicio de las cuerdas vocales, que es a nivel donde está la nuez de Adán, es lo que se refiere comúnmente como garganta. En realidad es un segmento de la anatomía que se llama faringe, que es la orofaringe e hipofaringe. Entonces, estamos hablando de un segmento muy específico al referirnos a garganta como término común. Pero por eso es importante aclarar, porque todo dolor en el cuello o en la zona posterior de la boca no necesariamente implica una afectación de la garganta. Te quiero preguntar por qué duele la garganta. Bueno, hay procesos inflamatorios. La mucosa por dentro de las vías respiratorias tiene una capa superficial de células que nos protege. Cuando esa capa superficial de células se va lastimando por múltiples factores, no precisamente el infeccioso solamente, entonces aparece una irritación en lo que la mucosa informa al cerebro de que está sufriendo una afectación. Entonces, en esos casos, el mecanismo natural de protección del cuerpo es el dolor. Ante cualquier circunstancia que afecte la función normal de la piel por dentro, que se llama mucosa, aparece un dolor. O sea, una llamada de atención nada más. Claro, porque el dolor de garganta no es el mismo cuando te duele de un lado, cuando te duele del otro, cuando te duele de los dos, cuando te duele al tragar, que están como esas puntadas, o sea, hay diferentes dolores de garganta. Sí, dependiendo de la inflamación localizada o no en territorios de la mucosa o del músculo o de los nervios, uno va a tener una sensación diferente o en la zona posterior de la faringe, en la garganta propiamente dicha, o en el cuello, hacia un lado derecho e izquierdo, como vos estás mencionando. Cuando hablamos de faringitis, amigdalitis, faringoamigdalitis, ¿es lo mismo? No, ahí entra muy bien un concepto definido en cuanto a las estructuras de la garganta. Así como ilustra la imagen, la garganta está conformada de un tejido que aumenta de volumen con los vasos sanguíneos que uno tiene. Entonces, el segmento de la garganta, que comprende parte de la úvula o la campanilla y el tejido blando del paladar, es lo que a veces se inflama y a eso le llamamos faringitis, proceso inflamatorio de la faringe. Pero si abarca el tejido que se llama linfático, condensado en las paredes, en los costados, como se ve en la segunda imagen a la derecha abajo, donde el tejido amigdalino es el que se inflama, en esos casos tenemos un proceso de amigdalitis. Muchas veces uno interpreta que está con amigdalitis cuando en realidad la inflamación abarca la pared de la garganta en sí y tiene una repercusión y tiene una trascendencia porque el tratamiento es diferente. Y en otros casos, el proceso inflamatorio o infeccioso está localizado en el tejido de la amígdala. En esos casos hablamos de amigdalitis y tiene otra implicancia y tiene otro tipo de tratamiento. Lo que habitualmente ocurre es que uno trata como si fuera una sola cosa todo. Entonces ahí se cometen los errores del tratamiento, se cometen los errores en cuanto a las consecuencias de tener una infección en las amígdalas, que no es lo mismo porque hay una bacteria que puede afectar en otro lugar del cuerpo, que es el estreptococo, puede dar la fiebre reumática, puede afectar al corazón, puede afectar al riñón. No es lo mismo tener una amigdalitis por estreptococo que una simple inflamación de la faringe. Es muy importante por eso diferenciar dónde se localiza el dolor. En esa imagen que tenés en tu netbook, vemos dos casos típicos. Sí. ¿Son bacterianos o son virósicos? Para que la gente sepa. Es una discusión de congreso que no nos ponemos de acuerdo. Tiene cierta implicancia los cuadros virales por la autoevolución natural que en 8, 10 días como máximo se resuelve. Y el cuadro infeccioso es la consecuencia de que ese cuadro viral en líneas generales no terminó de tratarse o no terminó de curarse. Entonces casi siempre hay una superposición de un cuadro viral que inicia el cuadro al que se agrega el infeccioso, que no siempre está ahí.
A la vuelta de pausa te voy a preguntar por los casos más frecuentes de dolor de garganta, cómo prevenirlos, cómo tratarlos, y quiero un mensaje muy especial para el tema de la automedicación. ¿Cómo no? Vamos a la pausa y retornamos con el profesor doctor Luis Costas. Doctor Costas, ¿cuáles son las causas más frecuentes del dolor de garganta? En realidad, que así como estuvimos mencionando en el bloque anterior, el motivo más frecuente de un cuadro inflamatorio es el infeccioso y viral. El cuadro típico, resfrío de verano, ahora con el cambio de clima, la polución, el ambiente así húmedo, los virus respiratorios están más al acecho de nuestras vías respiratorias. Entonces, el cuadro más característico es el resfrío común, que está uno congestionado, que está con que le molesta, le arde, le pica, le duele la garganta, tiene una sensación de malestar general. Eso va acompañado a veces de fiebre, a veces un poco alta, 38 grados, 38 y medio. Generalmente, si uno no consume buena cantidad de líquidos, se deshidrata la mucosa de la garganta y eso hace que duela más. Muchas veces uno recurre a analgésicos antiinflamatorios y se olvida que la simple hidratación, o sea, la ingestión de buena cantidad de líquidos, es suficiente para tratar un cuadro de dolor de garganta, en el contexto de un cuadro infeccioso viral inclusive. Si ese cuadro viral nosotros no tenemos precaución, puede infectar a varios miembros de la población, no solo a nuestros familiares con quienes estamos en contacto, sino el hecho de salir a la calle, no sintiéndose bien, teniendo un cuadro viral de garganta, de vía respiratoria, eso es sumamente contagioso. Sobre todo en los primeros días donde la fiebre no está todavía controlada. Una vez que se controló la fiebre, ese cuadro ya no es contagioso. Y ahí entra lo de la mononucleosis que mencionaste, la enfermedad del beso. Es un virus más, que se transmite por la saliva. Más frecuente en los adolescentes porque todavía no tienen inmunidad, lo que no quiere decir que las personas mayores no puedan adquirir la enfermedad del beso. Viene el día de los enamorados, vamos a tener muchas mononucleosis. Voy a tener mucho trabajo, pero va a ayudar eso a que la población se concientice que el contagio tiene que evitarse con el uso de tapabocas, el lavado de manos, una buena higiene en general. Aparte de eso, hay dolores de garganta que no son ocasionados por infecciones y que muchas veces son mal interpretados y maltratados. Un simple hecho de sentir molestia en la garganta no quiere decir que uno tiene una infección. No quiere decir. No quiere decir. Una de las causas más frecuentes es la obstrucción de la vía respiratoria nasal. Hay muchas personas que yo veo en mi consultorio y que me consultan que no se dan cuenta que no respiran bien por la nariz. Es un hábito el respirar por la boca. Y se olvidan que la función básica por la cual respiramos por la nariz es la de humedecer, entibiar el aire y filtrar el aire para ir a los pulmones. Si esa utilización de la vía respiratoria nasal no se realiza, el efecto de respirar mal acostumbrado por la boca genera irritación y dolor de garganta. Entonces, una de las consecuencias de la mala respiración nasal es la faringitis o la irritación faríngea o el dolor de garganta crónico. Así también están los cuadros de alergia. Niños y adultos que se exponen a polvo, que se exponen al ácaro del ambiente, pelo de animales, peluches que tienen en las oficinas, que están con elementos así de papeles, la contaminación ambiental. Esto es un recorte de un diario de hace 10 años atrás. Seguimos igual o peor y no le damos importancia y cada vez tenemos más problemas respiratorios. Y problemas respiratorios implican no solamente la garganta, sino todo lo que implica pulmones, ¿verdad? El ambiente de trabajo, el humo del cigarrillo, gente que de repente fuma en ambientes cerrados con otra gente mal educados de por sí, hacen que todos estemos sufriendo consecuencias de la inflamación ocasionada por el humo del cigarrillo. El abuso de gotas nasales indiscriminadamente, eso genera una sequedad en la garganta que otra vez predispone al dolor de garganta. Un círculo vicioso. Es un se círculo te seca, vicioso. ponés, se te seca, ponés. Porque sumás, de repente entre el ambiente que tenés, ambiente refrigerado, oficinas con aire acondicionado, papeles, polvo, de repente tiene un componente obstructivo nasal que no le deja respirar bien por la nariz, entonces usa gota, le duele la garganta, se acerca a la consulta o se automedica. Es una situación un poco descontrolada a veces, por eso que queremos hablar de algunos aspectos del tratamiento también. ¿Cómo se trata o se previene? Ya de alguna forma lo dijiste. Te pregunto, aquí estamos con aire acondicionado, ¿sí? Entonces yo comienzo a carraspear. Sí. Salgo afuera, tengo otra temperatura relativa ambiente. Vuelvo al auto, al vehículo, con aire acondicionado. ¿Cómo juega el papel inmunológico y la garganta? ¿Cómo juega? ¿Qué papel juega? ¿Cómo en las personas? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? Porque mira, me llega un mensaje que dice, buen día, ¿por qué cuando grito un col o canto mucho o estoy mucho en aire ya me vuelvo afónico?
Sí, esa es una tendencia a la inflamación de la laringe que está por debajo de la garganta. O sea, estamos alejándonos de la faringe, del dolor de garganta, pasa a la laringe, que es el órgano siguiente donde están las cuerdas vocales. Entonces el proceso inflamatorio que no se localizó, no se pudo tratar, avanza hacia las cuerdas vocales, ella empieza a afectar la voz. Pero volviendo a tu pregunta original, eso del cambio de temperatura es clásico. Los ambientes refrigerados secan la vía respiratoria, irrita. Por eso se recomienda usar aire acondicionado con nuestro calor a una temperatura no menor de 23 grados y evitar el ventilador que levanta el polvo. Pero para mejorar tu función faríngea, la hidratación, la humidificación, ahí entra la miel con el limón para hacer gárgara, la hoja de guayaba que actúa como antiinflamatorio, que limpia las secreciones, el jengibre, el té de malva, todos esos medicamentos caseros ayudan a humidificar y a proteger la garganta. Después ya entramos en enfermedades en donde hay que tratar con antibióticos, antiinflamatorios, que no quiero insistir mucho porque eso es otro contexto no frecuente. Es más frecuente lo común del aire, de la polución, del humo de cigarrillo, que las infecciones. Y acá me quiero detener porque eso de la medicación, justamente quiero que me cierres el programa, tengo 1 minuto y medio para el tema. Y voy a pegar con un mensaje que nos llegó recién y que dice, doctor, me salen unas inflamaciones redondas blancas debajo de la lengua, ¿con qué remedio puedo tratar? Y hoy en día hay mucho cáncer de faringe. Bueno, la persona que tiene un dolor de garganta y va a la farmacia, ¿está poniendo en riesgo su vida, sí o no? Pone muy en riesgo su vida y la de los demás, porque se probablemente automedica con una medicación que le va a ayudar si es que está en el contexto habitual, común y corriente del dolor de garganta. Pero si es un dolor de garganta ocasionado por una infección, probablemente se medique con un antibiótico que no sea el adecuado. Entonces genera una resistencia bacteriana. ¿Qué quiere decir eso? Las infecciones cada vez se van a hacer más fuertes. Y ese es el comentario de que yo antes tomaba este tipo de medicación y me hacía efecto y ahora no estoy pudiendo lograr el mismo efecto. Entonces cada vez se va creando resistencia. Pero esa bacteria se contagia, entonces el otro individuo que adquiere esa infección ya adquiere una bacteria resistente, entonces se va generando enfermedades más graves. Independientemente de eso, como uno se imagina que el dolor de garganta es infección, el hecho de tomar antibióticos altera la flora bacteriana y disminuye otra vez la manera natural de la defensa del cuerpo. Pero para cerrar tu pregunta, puede tratarse, y voy a ir totalmente a otro contexto, de una situación en donde la garganta duele por un reflujo del estómago, por ejemplo. Hay gente que tiene acidez o hay gente que no siente nada en el estómago, pero que tiene un reflujo de ácido que le ocasiona inflamación en la garganta y que empeora con la ingestión de antiinflamatorios y antibióticos. Entonces, ingiere medicación para el tratamiento inadecuado de un dolor de garganta. Se está matando el mismo. Se está matando el mismo, cerrando la pregunta. Porque es así. Sí. Entonces no va al médico, que es el que tiene que ver in situ, porque por ejemplo aquí ya nos llega, te dice, tengo problemas, inflamaciones redondas blancas debajo de la lengua. No Sí. sabes si es un afta, no sabes si es un herpes. Entonces tiene que haber una medicación adecuada que debe prescribir el médico y no el farmacéutico. Yo le sugeriría que si es algo que ocurre de forma así esporádica, no frecuente y que no es una molestia demasiado intensa, los simples enjuagues, los simples colutorios, que vuelvo a mencionar con los medicamentos caseros, que entran la miel, el limón, la hoja de guayaba, eso puede limpiar las secreciones que se producen dentro del tejido linfático, que es normal. Si eso no ayuda y si es una cosa que dura más tiempo y que molesta mucho más, tiene que consultar, porque es difícil precisar dónde empieza un cuadro grave, peligroso y dónde está el cuadro normal, habitual de garganta. Profesor, gracias por haber estado un programa más con nosotros y tenemos que hablar de la enfermedad del beso de la mononucleosis en algún momento. Después el 14 de febrero. Gran abrazo para toda tu gente en el Centro Médico Otorrinolaringólogo. Gracias, mi amable. Vamos a la pausa, señores, por favor, y retornamos enseguida. Mira, en honor a la verdad, yo creo que fue extremadamente didáctico el doctor Costas. Muchísimo para tomar en cuenta para el dolor de garganta, pero te quiero dar un solo consejo. La garganta tiene que estar húmeda, y si tiene que estar húmeda, tenés que hidratarte. El secreto de todo es una pero muy buena hidratación. Como todos los días, 9:30 de la mañana, estamos en Medicina del Nuevo Milenio, aquí por el canal de la familia, y te voy a esperar mañana, como es habitual, Dios mediante.